Buenos días. Buenos días a todos los ya conectados. Buenos días, Buenos doctor. días. Es un gusto saludar a algunos nombres conocidos que veo aquí en la lista. Muchos saludos a todos de parte mía en lo personal y de parte de CADE. En esta ocasión estamos muy contentos en CADE porque estamos iniciando nuestro segundo ciclo de webinars, de conferencias vía online. Eso por un lado. El primero lo tuvimos hace ya algún tiempo, creo que durante la pandemia. Ahora iniciamos nuestro segundo ciclo de conferencias vía online. Y me da muchísimo gusto presentar a nuestro invitado de hoy, el doctor Sierra, cuyo currículum lo tienen a la vista. No lo voy a leer detalladamente porque pues todos lo podemos leer y vemos que es un currículum no solo amplio, sino que es un currículum muy sólido en relación al tema que vamos a tratar el día de hoy. Doctor Sierra, buenos días. Le doy la bienvenida a nombre de CADE a nuestra sesión de hoy, por un lado, y a nuestra sesión inaugural de nuestro segundo ciclo de conferencias online, segundo ciclo de webinars en este año 2023, en el que esperamos en el futuro se vuelva ya una costumbre, en donde CADE Digital está tratando de incursionar ya de manera formal en todo este proceso de educación continua. Sin más que agregar, dejo con ustedes al doctor Sierra. Quiero pedirle, doctor, que nos indique cuál va a ser la mecánica de su presentación, cómo va a ser, cómo quiere las preguntas, y sin más preámbulo, le cedo el micrófono. Bienvenido. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias antes que nada, por la invitación a compartir este tema que me parece que es pues bastante actual y que vale la pena que como odontólogos pues vayamos conociendo todas las aplicaciones que tiene y todas las ventajas que nos ofrece todo esto que llamamos la odontología digital, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la dinámica, vamos a ir teniendo una presentación donde vamos hablando obviamente de diferentes aspectos relacionados con la odontología digital. Si tienen alguna pregunta, si gusta, la pueden ir haciendo al momento o también al final de la plática vamos a tener un espacio en el cual vamos a resolver cualquier duda que ustedes puedan tener, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a compartir la pantalla. Ok, perfecto. Entonces, bueno, nuevamente muchísimas gracias por la invitación a compartir este tema. Cuando hablamos de odontología digital, realmente pues podemos hablar de muchas cosas. Es un tema bastante amplio. Particularmente el día de hoy nos vamos a centrar en 5 puntos en particular, que es, bueno, en primer lugar, la radiología digital, que definitivamente pienso que fue uno de los primeros pasos que se dio en esta digitalización de la odontología, ¿verdad? Que empezamos desde las radiografías periapicales, ya digitales, por medio de los radiovisógrafos, por ejemplo, las panorámicas, la tomografía. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Definitivamente la tomografía, que ya nos abrió otro panorama al tener imágenes ya tridimensionales. Después comenzaron los escáneres, tanto intraorales como extraorales, ¿verdad? O de mesa, que ya nos permitían también tener, digamos, una impresión digital de los órganos dentarios, de la encía, etcétera. Y por lo mismo ya nos permitía integrar, por ejemplo, la tomografía con este tipo de escaneos para poder hacer diferentes aplicaciones, que vamos a hablar de algunas de ellas más adelante, como las guías quirúrgicas, los alineadores invisibles, la impresión de modelos anatómicos, mandíbulas, maxilares, etcétera, ¿no? Después se implementó la parte de impresión 3D, ¿verdad? Ya surgieron las impresoras 3D, que en un inicio pues eran costosas por una parte, tanto la impresora como el material que utilizaban,
y también no eran tan precisas las primeras que había. Afortunadamente han ido evolucionando y el día de hoy la verdad es que tenemos impresoras de excelente calidad a costos, la verdad, bastante bajos, tanto la impresora como el material. O sea, realmente el día de hoy prácticamente cualquier odontólogo podría tener una impresora 3D en su consultorio. Y vamos a hablar también un poquito del software, o sea, de qué softwares hay para distintas aplicaciones. Obviamente hay software ya especializados, por ejemplo, para hacer guías quirúrgicas, otros para hacer alineadores, otros para hacer modelos de ortodoncia digitales y después poderlos imprimir, etcétera. Entonces, ese es un poco el panorama general de lo que vamos a revisar en este webinar. Voy a tratar de que sea muy práctico porque realmente vamos a ver muchas cosas, pero sí creo que quiero que no sea algo superficial, sino que sí sea como muy concreto y que les pueda ser útil, ¿verdad? Para su práctica diaria y para que puedan en un momento dado ir implementando distintos aspectos de la odontología digital en sus consultorios. O que se apoyen obviamente en los centros radiológicos, por ejemplo, para realizar algunos servicios. Entonces, bueno, en primer lugar, cuando hablamos de odontología digital, me gusta mostrar esta imagen donde podemos ver algunas de las principales aplicaciones y de los principales requerimientos que tenemos. Esto es lo que llamamos el flujo digital. Para casi todas las aplicaciones de odontología digital vamos a necesitar todos estos aspectos o al menos algunos de ellos. Casi siempre partimos de la tomografía. O sea, primero necesitamos una tomografía donde ya tenemos los órganos dentarios y digamos, el macizo facial, la mandíbula, el maxilar, para poder iniciar nuestro diagnóstico. Después podemos integrarlo con un escaneo intraoral, ¿verdad? Que es obviamente pues, un escaneo directo de la boca, ya no necesitamos tomar impresiones en alginato ni tenerlas en yeso, directamente de la boca tomamos la impresión. O está la otra opción, que es la de escanear un modelo de yeso, por ejemplo. Si ya lo tenemos físicamente, pues lo podemos meter a este escáner y podemos obtener una impresión digital, ¿verdad? Digamos, digitalizamos ese modelo de yeso. Obviamente después necesitamos un software dependiendo de la aplicación que nosotros le queramos dar. Por ejemplo, si yo necesito desarrollar una guía quirúrgica, pues necesito una tomografía, un escáner intraoral y después por medio de un software voy a empalmar la tomografía con el escaneo y con ese software voy a poder diseñar mi guía quirúrgica para después poderla imprimir en 3D, ¿verdad? Que es el quinto paso. Y hay un cuarto paso que no siempre se necesita, pero sí hay una tendencia también a incluirlo, que es la parte del escaneo facial, ¿verdad? O hay también quienes hacen fotografía digital 3D. Entonces, sobre todo para temas de diseño de sonrisa, por ejemplo, puede ser muy interesante y para algunas otras aplicaciones más, ¿verdad? Hay algunas donde no lo necesitamos, o sea, por ejemplo, para diseñar una guía quirúrgica o para diseñar unos alineadores invisibles, pues normalmente no necesitamos un escaneo facial, pero bueno, hay otras aplicaciones donde sí lo podemos necesitar. Entonces, este es como el panorama general, ¿verdad? De lo que llamamos el flujo digital. Bueno, en cuanto a la radiología digital, pues definitivamente ha evolucionado de una manera muy rápida, ¿verdad? El día de hoy contamos ya con radiovisógrafos que nos permiten tener imágenes de alta definición, con las cuales podemos ver las imágenes con mucho más detalle y además podemos trabajarlas por medio de un software, ¿no? De manera que podemos aclarar, oscurecer la imagen, verla en positivo, en negativo, usar herramientas de nitidez, usar un zoom, ¿verdad? Para hacer algún acercamiento. En fin, vamos a tener muchas herramientas para ver con más detalle nuestras imágenes, además de que disminuimos de manera muy importante la dosis de radiación. Tenemos las panorámicas digitales, que también, desde luego, que aumentó mucho la calidad de imagen, la dosis de radiación que utilizan también, y tenemos obviamente la tomografía, que ya va a ser una imagen tridimensional, que también usa un sistema distinto a la tomografía médica, que es la tecnología que conocemos como COMBIM, o tomografía computarizada de haz cónico, que dentro de otras cosas, pues tiene la ventaja de que disminuye la dosis de radiación hasta 15 veces en relación con una tomografía de tipo médico, ¿no? Ya vamos a tener una imagen tridimensional que nos va a permitir, en primer lugar, hacer un diagnóstico mucho más preciso,
Pero no solamente nos quedamos ya en el diagnóstico, sino que incluso podemos hacer planeaciones o incluso ya materializar, por ejemplo, una guía para realizar un tratamiento directamente, ¿verdad? Ya la radiología pasó de ser solamente una cuestión para el diagnóstico, para ya el día de hoy poder llevarse incluso a la clínica, ¿no? Es una cosa muy importante. En cuanto a la radiología digital, una cosa muy, muy importante es el surgimiento del formato DICOM. Cualquier imagen de tipo médica, desde una periapical, una panorámica, una tomografía y realmente cualquier estudio de tipo médico, se genera en formato DICOM. Eh, ¿Por qué les comento esto? Bueno, porque este formato tiene la gran ventaja de guardar la imagen con toda su calidad y además guarda la información del paciente, de la fecha de adquisición de la radiografía o de la tomografía, incluso el kilovoltaje, el miliamperaje que se utilizó, en fin, toda la información de adquisición de la toma. ¿Y eso qué relevancia tiene? Bueno, pues básicamente eso es lo que hace que un estudio digital, ¿verdad? Como esta panorámica, pueda tener valor legal, ¿verdad? Que es una cosa fundamental el día de hoy. O sea, si yo tengo una imagen nada más en JPG, por ejemplo, pues sí me puede servir para diagnosticar, pero realmente con fines legales no tendría valor. Entonces es un formato muy importante, que es lo que hace que nuestros estudios digitales en el área médica puedan tener validez, ¿verdad? Eh, Hay muchos equipos que nos permiten ya tomar radiografías digitales, ¿verdad? Contamos con los sensores o radiovisógrafos, obviamente hay distintas marcas de distintas resoluciones, pero en general me parece que hay ya muy buenas opciones en el mercado. Tenemos equipos de rayos X periapicales, pues los tradicionales que son de pared, o también hay ya portátiles el día de hoy, ¿verdad? Que son muy prácticos, sobre todo en las clínicas, porque pues un mismo equipo lo podemos llevar de un operatorio a otro y pues tener nuestras imágenes con bastante calidad. Obviamente, si vamos como escalando, ¿verdad? Contamos con equipos para realizar panorámicas, laterales de cráneo, etcétera, ya con mucha calidad en las imágenes y manejando dosis de radiación muy bajas. Hay equipos ya que incluso pueden, además de las radiografías 2D, tomografías, desde equipos muy básicos que te hacen una toma de un solo tamaño, como este que podemos ver aquí, hasta equipos que ya son multifob, que llamamos, ¿verdad? Que te permiten hacer tomas chicas, medianas, grandes. Por ejemplo, es un equipo mediano, ¿verdad? Te permite hacer tomas desde 5 por 5 hasta 12 por 9 centímetros, o equipos ya muy grandes que te permiten hacer tomas prácticamente de todo el cráneo, desde tomas muy chiquitas de 4 por 4 centímetros con una resolución impresionante, hasta tomas de 24 por 18 centímetros, ¿no? Pues bueno, eso simplemente para que vean la evolución y obviamente hay distintos equipos, distintos modelos, distintas marcas, que a fin de cuentas, eh, no, dependiendo lo que nosotros necesitamos obtener, pues es el tipo de equipo que más nos va a ayudar, ¿no? Normalmente en los centros radiológicos, pues nos sirven equipos ya como el Smart o como el Green X, ¿no? Que son más grandes para poder ofrecer, pues, las aplicaciones en distintas áreas. Ahora, ya hablando específicamente de la tomografía, ¿verdad? Y las ventajas y lo que nos aporta en la práctica odontológica, es muy importante, bueno, hay varios aspectos importantes, pero uno muy importante es lo que conocemos como el FOV, ¿verdad? Que es Field of View, que es el tamaño o el campo de visión de mi tomografía, o sea, el tamaño de las tomografías que pueda hacer mi equipo. ¿Por qué es importante esto? Pues porque, bueno, la resolución de mis imágenes va a variar dependiendo del FOV o dependiendo del tamaño de la tomografía. Entre más pequeña sea mi tomografía, más puedo aumentar la resolución. Entonces hay aplicaciones, por ejemplo en endodoncia, donde necesitamos mucha resolución, entonces normalmente solicitamos tomografías muy pequeñas, y hay otras aplicaciones que no necesitamos tanta resolución y podemos hacer tomas más grandes, ¿no? Obviamente generan los archivos DICOM. Estos archivos son muy importantes porque los voy a necesitar después para poder introducirlos a un software, ya sea para visualizar mi tomografía o para integrarla con un escaneo o para hacer algún diseño de una guía, etcétera, ¿no? Bueno, en cuanto a la radiología digital, pues tienen distintos software donde tú puedes ver la imagen
digamos, de manera normal, mover brillo, contraste, podemos ver en negativo la imagen, lo que les comentaba. Puedes verla incluso a color, de acuerdo a las densidades que tienen las diferentes estructuras, ¿verdad? En fin, va a tener una serie de herramientas que obviamente nos van a facilitar el proceso de diagnóstico, ¿verdad? En cuanto a la tomografía específicamente, pues también hay muchas aplicaciones que le podemos dar. Obviamente esta no es una plática de aplicaciones de la tomografía, no vamos a extendernos demasiado, simplemente vamos a ver algunos casos muy concretos para que vean de qué manera nos podría ayudar y la importancia que tiene, ¿no? En primer lugar, bueno, las radiografías 2D, pues son radiografías excelentes que nos dan muchísima información. De hecho, a mí siempre me gusta recomendar que la radiografía panorámica pues sea un estudio de rutina, o sea, que deberíamos realizarlo en todos los pacientes cuando acuden por primera vez a nuestra consulta, con dos finalidades. Una, pues tener la visión completa de nuestro paciente, y la segunda, pues tener también una evidencia de cómo llegó con nosotros, para en un momento dado poder incluso justificar por qué realizamos algún tratamiento en particular, ¿verdad? Pero ciertamente tienen algunas limitaciones. Las tres principales son la superposición de imagen, ¿verdad? Todas las imágenes 2D van a tener superposición de imágenes. Entonces, a veces cuando necesitamos ver algo con mucho detalle, puede ser un poco difícil. Después tienen amplificación. Sabemos que los rayos X son divergentes. Desde que se forman, van a comenzar a abrirse. Entonces, las imágenes a amplificar un poco. Cualquier imagen 2D tiene un cierto grado de amplificación. Y en tercer lugar, la distorsión. Además de amplificarse, se van a distorsionar un poco las imágenes, ¿verdad? Con esto no quiero decir que no sirvan o que no sean útiles, la verdad es que nos ayudan bastante, pero sí son imágenes que no son 100% exactas, ¿verdad? A diferencia de la tomografía, que ya vamos a tener imágenes en tamaño real, o lo que llamamos en escala 1:1, ¿verdad? Hay aplicaciones en prácticamente cualquier especialidad, o más bien en cualquier área de la odontología. Vamos a hablar de algunas en particular. Por ejemplo, si nosotros, bueno, antes de ver algunos casos en específico, simplemente para ver cómo se forman las imágenes. Bueno, cualquier imagen 2D sabemos que está formada por píxeles, ¿verdad? Que son estos pequeños cuadritos de información que entre más pequeños sean, pues más nitidez voy a tener en mis imágenes. En el caso de la tomografía, como son imágenes tridimensionales, estas van a estar formadas por voxeles, o sea, van a tener también profundidad, ¿verdad? Son como, digamos, píxeles 3D, como pequeños cubos de información. Entre más pequeños sean estos voxeles, obviamente voy a tener más resolución en mis imágenes, ¿verdad? Y entre más pequeña sea la tomografía que yo haga, pues más se va a reducir el tamaño del voxel. Y bueno, dependiendo del equipo que nosotros tengamos, pues vamos a tener diferentes FOV, ¿verdad? O campos de visión y diferentes resoluciones, ¿verdad? Estos son algunos de los más comunes: 5x5 centímetros, 8x8, 16x11, 15x18, incluso puede haber más grandes. Entonces, dependiendo de la aplicación, podemos elegir el tamaño. Por ejemplo, para endodoncia, sin duda me gusta un tamaño pequeñito. Como para implantes, podría ser un tamaño de 8x8 si quiero ver los dos maxilares, o incluso un poquito más grande, como de 16x11 centímetros. Si ya necesito ver vías aéreas, articulación, me gusta tener tamaños un poco más grandes. Para cirugía, pues incluso a veces hacemos todavía tomas más grandes, para cirugía maxilofacial, para evaluar vías aéreas, ¿verdad? Entonces, dependiendo la aplicación, podemos elegir el tamaño de nuestra tomografía. Ahora, es bien importante que tomemos en cuenta que si bien los estudios por imagen nos ayudan muchísimo para el diagnóstico, pues no es que hagan el diagnóstico completo, ¿verdad? O sea, para hacer un diagnóstico necesito yo también información clínica, desde luego, ¿verdad? Necesito hacer una buena historia clínica, necesito hacer un examen clínico del paciente. En base a esta información que obtenemos en la clínica, decidimos qué estudio por imagen nos puede ayudar, que a veces puede ser una panorámica, a veces puede ser una periapical, a veces una tomografía. Y con toda esta información ya vamos nosotros llegando a un diagnóstico definitivo, e incluso a veces en el caso de las patologías, pues necesitamos apoyarnos con estudios histopatológicos o algún otro tipo de estudio complementario para poder llegar al diagnóstico final, ¿verdad? O sea, si bien la tomografía nos da mucha información,
pues obviamente no va a suplir la clínica. Ahora, en el caso de la tomografía, sí es muy importante que siempre indiquemos para qué la necesitamos, ¿verdad? Si es para endodoncia, si es para implantes, si es para un diente retenido, etcétera, porque obviamente hay muchas variables, hay diferentes tamaños, diferentes resoluciones. Entonces, si ustedes le dan información al centro radiológico de qué es lo que necesitan, es mucho más fácil de que les hagan la toma que ustedes requieren, ¿no? O la que más les pueda ayudar. Entonces, sí es importante para qué la necesitan, el área de interés, incluso si tienen algún diagnóstico presuntivo, que se lo hagan saber al centro radiológico para que los puedan apoyar mejor, ¿no? Y bueno, una cosa importante de la tomografía es que nos va a permitir observar las estructuras anatómicas del paciente en los 3 planos del espacio, ¿verdad? Entonces, al poder verlas de manera tridimensional, es mucho más fácil que podamos diferenciar lo normal de lo anormal, ¿verdad? Que me parece que eso es, pues tal vez la mitad del camino cuando estamos haciendo diagnóstico. Si nosotros podemos identificar qué es normal y qué es anormal, aun cuando no sepamos exactamente de qué se trate esa anormalidad o esa patología que estemos observando, pues podemos ir a investigar, podemos hacer interconsultas y a fin de cuentas vamos llegando al diagnóstico, ¿no? El problema es que a veces no detectamos esas anormalidades y pues obviamente no seguimos adelante en este proceso de interpretación. Muy bien. Bueno, vamos a ver unos casos concretos muy rápidos de tomografía, simplemente para que vean las ventajas que tendría frente a los estudios 2D, y después vamos a continuar con otros aspectos de la odontología digital. Por ejemplo, miren, este tipo de casos me gusta mucho para que se pueda evidenciar por qué es importante una tomografía. Por ejemplo, aquí tenemos esta reconstrucción panorámica de un paciente que enviaron para ver si se podían colocar implantes en esta zona. Entonces, fíjense que aquí podemos ver en esta reconstrucción que tenemos una altura de hueso pues bastante favorable, ¿verdad? Sin embargo, pues en cualquier estudio bidimensional no nos permite ver el grosor del hueso. Entonces, con una tomografía sí lo podemos hacer. Entonces, fíjense, si hacemos unos cortes en esa zona, esto es lo que encontramos. Fíjense que la altura del hueso es bastante buena, pero el grosor, pues prácticamente es en filo de cuchillo, ¿verdad? Entonces, obviamente, esto pues ya cambia completamente el plan de tratamiento. Tal vez en la imagen anterior yo estaba pensando que podría colocar unos implantes. Aquí, pues bueno, al menos en este momento creo que no sería posible, ¿no? Por la cantidad del hueso que yo tengo. Entonces, por eso me parece que es importante la tomografía, ¿verdad? Porque no se trata nada más de ver las imágenes más bonitas o más claras, ¿verdad? O sea, realmente, si fuera una cuestión meramente estética, pero a fin de cuentas el tratamiento fuera a ser el mismo, me parece que no estaría justificado hacer una tomografía. El hecho de que esté justificada es que, por ejemplo, en este caso, cambia el tratamiento. O sea, ya no podemos realizar el implante. Entonces, definitivamente eso es muy relevante. Obviamente podemos localizar estructuras importantes como el canal mandibular, medir la altura, el grosor del hueso, todo esto de manera exacta. Podemos hacer cortes muy finos para encontrar estructuras como el canal mandibular, ¿verdad? Y colorear el nervio dentario. Vamos a empezar a encontrarnos variantes anatómicas, como en este caso, ¿verdad? Una bifurcación del canal mandibular, ¿verdad? Que son importantes porque a veces cuando realizamos algunos tratamientos, eh, si bien estas son variantes anatómicas, pueden interferir o podemos afectar alguna estructura importante si no la detectamos, ¿verdad? Entonces las podemos colorear, etcétera. Fíjense, nos podemos encontrar variantes anatómicas como esta, ¿verdad? Por ejemplo, fue un hallazgo. Esta tomografía la enviaron para una evaluación previa a la colocación de implantes. Y fíjense que encontramos 2 agujeros mentonianos, ¿verdad? También hay una bifurcación del canal mandibular antes de salir en el agujero mentoniano. Y fíjense que aquí hay una zona edéntula, entonces sí pudiera pasar que el doctor decidiera colocar un implante en esta zona y obviamente si no ve que hay esta variante, pues puede causarle una parestesia al paciente, ¿no? Y es muy difícil que esto lo podamos detectar con una panorámica o con una periapical, porque se fijan, pues son más pequeñitos estos agujeros mentonianos. Si a veces, cuando tienen un tamaño normal no los alcanzamos a identificar, obviamente en estos casos va a ser todavía más difícil. Hay variantes anatómicas como esta, los senos maxilares neumatizados.
que obviamente pues es una variante anatómica, pero imagínense que ustedes necesitan hacer la extracción de esta tercer molar, pues fácilmente puede haber una comunicación con el seno, o que hubiera una lesión, por ejemplo, una caries profunda que desarrolla una lesión periapical, pues fácilmente puede haber una sinusitis odontogénica. En fin, hay muchas cosas que pueden complicarse, entonces vale la pena que tengamos este tipo de imágenes para hacer una mejor planeación. Y obviamente los software nos permiten, por ejemplo, hacer simulaciones de la colocación de un implante, de ver por dónde pasan estructuras importantes como el nervio dentario, etcétera, ¿no? Podemos ver el caso de dientes retenidos también. Obviamente en una radiografía panorámica los podríamos ver, pero no podemos ver la profundidad y la relación con estructuras anatómicas importantes. Entonces, fíjense, aquí esto es bien interesante. Tenemos un canino retenido y vemos que se ve proyectado sobre la raíz del central y del lateral. En una panorámica a veces no sabemos si realmente está dañando las raíces de estos órganos dentarios o si se encuentra en un plano distinto, ¿verdad? Entonces, con la tomografía haciendo cortes es muy fácil identificarlo. Fíjense que aquí podemos ver en los cortes que claramente está reabsorbiendo la raíz del central. Y también podemos ver hacia dónde se encuentra la corona, ¿verdad? Del canino. Fíjense que aquí lo vemos que está hacia vestibular, incluso está adelgazando, parece que ya perforando la tabla vestibular, ¿verdad? Entonces realmente es mucho más fácil hacer nuestro diagnóstico. O en el caso de este diente retenido, tal vez si viéramos solamente la imagen superior, que sería como la información que tendríamos en una panorámica, pues vemos que hay un canino retenido, ciertamente vemos una imagen hipodensa rodeando la corona del diente, pero fíjense cuando hacemos cortes con qué detalle lo podemos ver. Aquí estamos viendo que es una imagen que está expandiendo la tabla lingual, la tabla vestibular, que está rodeando la corona del diente, el origen que tiene, ¿no? En la unión del cemento con el esmalte, del dentario. Entonces ya te da mucho más información que incluso te puede ir orientando hacia el diagnóstico, ¿verdad? Viendo esta imagen, la verdad es que pensaría que es muy probable que sea un quiste dentígero, por ejemplo. Y aunque habría que confirmarlo con un estudio histopatológico, la verdad es que sí es importante ya ir teniendo una idea de lo que puede ser, ¿verdad? Entonces, la verdad es que como nos da información tan precisa, pues nos va a facilitar pues este proceso de diagnóstico. Bueno, estos simplemente como algunos casos generales para que vean las aplicaciones que tiene. Como les digo, no es la intención hablar a profundidad de todas las aplicaciones que tiene, pero para que sí tengan una visión general. Y miren, en este caso también me parece muy interesante. Por ejemplo, esta tomografía la enviaron para valorar la posición que tiene este canino. Sin embargo, además de eso, me llamó mucho la atención aquí la segunda premolar. Fíjense que tiene una dilaceración, aunque tal vez aquí no se ve tan marcada, pero fíjense, es bien interesante cuando hacemos cortes lo que nosotros encontramos, sobre todo en este corte coronal. Fíjense la dilaceración tan marcada que tiene, prácticamente en zigzag, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante porque si por algún motivo necesitaran hacer una endodoncia a esta premolar y no sabemos que tiene esta anatomía, pues fácilmente puede haber una falsa vía, una perforación de la raíz, ¿verdad? Si sabemos qué anatomía tiene, ciertamente ya hay manera de poder tratar este tipo de casos, pero sí tenemos que saberlo, ¿no? Entonces, este tipo de detalles, pues normalmente se encuentran como hallazgos, ¿verdad? Entonces, por eso me parece que sí es importante y sí debemos ir aprovechando más este tipo de tecnología en endodoncia, por ejemplo, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones, pues nos vamos a encontrar, pues hallazgos que de otra manera no los podríamos haber identificado. Las reabsorciones radiculares, fíjense, por ejemplo, en este caso, que hay reabsorciones muy marcadas, simplemente un ejemplo. Aquí vemos ya las raíces bastante cortas de manera generalizada. Y miren, si hacemos cortes, por ejemplo, aquí en el central, miren con qué nitidez podemos ver lo que le queda de raíz, el hueso de soporte que tiene todavía, ¿verdad? Incluso en las reconstrucciones 3D, que suelen ayudar mucho, pues, para comunicarnos con el paciente, ¿verdad? Para que le pueda quedar más claro lo que está ocurriendo, pues, sin duda son una ayuda enorme para hacer un diagnóstico, para incluso hablarle al paciente del pronóstico que tiene su caso, dependiendo de la gravedad del mismo, ¿no? Ok, muy bien. Eso simplemente para tener un panorama, pues, de algunas de las aplicaciones y algunas ventajas que tiene la tomografía, que sin duda
es una parte muy importante de la odontología digital. Me parece que es el punto de partida casi siempre. Después tenemos otro punto, que es el de los escaneos, ¿verdad? Particularmente los escaneos intraorales. Obviamente hay diferentes marcas de escáneres, algunos son más ergonómicos que otros, algunos son más rápidos que otros, obviamente hay algunos más baratos que otros, y a fin de cuentas nos van a servir pues para hacer un escaneo, para tener una impresión digital de la boca de nuestro paciente, ¿verdad? Principalmente de los órganos dentarios y de la encía. Y digamos que es un paso que nos va a abrir la puerta para muchas aplicaciones, como el caso de, como les decía, guías quirúrgicas, alineadores invisibles, incluso todo lo que tiene que ver con los sistemas CAD/CAM, ¿no? Para poder hacer fresado de coronas, de prótesis fijas, etcétera, pues es una parte fundamental el escaneo, ¿verdad? Básicamente eso es lo que va a hacer, va a generarnos una impresión digital de nuestro paciente. Ahora, cuando nosotros hacemos un escaneo, nos va a generar una imagen en alguno de estos tres formatos, que es el STL, PLI o UOBJ. A diferencia de la tomografía, que genera los archivos en formato DICOM, porque a fin de cuentas es una imagen de tipo médica, este tipo de escáneres te la genera en STL, PLI o UOBJ. A fin de cuentas, lo que va a hacer es generarnos el volumen, por ejemplo, en este caso de un órgano dentario, a base como de triángulos. Son pequeños triangulitos que van a ir generando como una malla, y con eso nos va a dar nuestra imagen tridimensional. Alguna diferencia que tienen estos archivos, por ejemplo, STL nos va a dar esta malla, esta reconstrucción del diente o de toda la arcada de nuestro paciente, pero no tiene datos de color, ¿verdad? O sea, solamente es la superficie, que realmente con eso tenemos suficiente, porque cuando nosotros imprimimos en 3D, pues las impresoras no diferencian color, o sea, realmente van a imprimir en el color del material que nosotros le hayamos puesto, ¿verdad? Entonces, la verdad, nosotros normalmente el que manejamos es el formato STL. A diferencia, por ejemplo, del PLI, que sí tiene además color, ¿verdad? La mayoría de escáneres actuales ya no se escanea a color, entonces ahí sí respetaría ese color. Tal vez si lo que yo quiero es mostrarle al paciente su escaneo de manera digital en la pantalla, pues sí se vería mucho más bonito en PLI. Si la idea es imprimirlo en 3D, me parece que no sería necesario, aunque obviamente la mayoría de impresoras 3D también leen este tipo de formato PLI, que es un formato que no es de uso médico, se usa obviamente en el área médica, pero también en el área industrial en general, ¿no? Bueno, nosotros podemos escanear y por medio del software podemos generar muchas cosas. Aquí hay unos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos pues unos modelos como de ortodoncia, o sea, yo puedo hacer un escaneo intraoral y después por medio de software colocarle el zócalo, ¿verdad? Para dejarlo listo y ya tenerlo así de manera digital, o incluso si lo quiero imprimir en 3D, pues lo puedo hacer. Si quiero hacer los alineadores invisibles, pues yo puedo, por medio de un software, ir modificando la posición de los dientes, que ahorita vamos a ver un poco de eso, y después imprimir estos modelitos, para después hacer pues los acetatos, ¿verdad? Y ya poder ir haciendo los movimientos dentarios. O puedo diseñar una guía quirúrgica, ¿verdad? Generar el archivo STL de esa guía y después mandarla a imprimir en 3D. O si tengo una tomografía, puedo segmentarla para dejar, por ejemplo, si nada más quiero imprimir una mandíbula del paciente, pues puedo dejar solamente la mandíbula y la mando a imprimir. Entonces, esto, por ejemplo, se usa mucho en cirugía, ¿verdad? Para planear una cirugía, en el caso de patologías que a veces van a tener que retirar una buena parte de la mandíbula, pues pueden planear cómo van a colocar alguna placa, ¿verdad? O simplemente para ver la extensión de la lesión. Entonces suele ser muy útil todo esto, ¿verdad? Entonces en ese caso tendrías que realizar una tomografía, segmentar el área que tú quieres imprimir y después ya imprimirla en 3D. Son el tipo de impresiones que podemos hacer, ¿verdad? De modelos anatómicos, por ejemplo, en este paciente que tiene una patología, entonces obviamente aquí le va a servir mucho al cirujano para poder hacer la planeación, incluso puede hacer la cirugía directamente sobre este modelo,
o pues ir adaptando, como les digo, las placas que va a colocar, ¿no? En cuanto a los software, pues hay mucho software en el mercado el día de hoy y seguramente van a surgir mucho más dependiendo de la aplicación que yo necesite, ¿verdad? Hay software muy completos, por ejemplo, como Exocad, que nos puede servir en distintas aplicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, tiene muchas aplicaciones en la parte de CAD/CAM para diseño de coronas, de prótesis, etcétera, pero también nos sirve para muchas otras aplicaciones, guías quirúrgicas, incluso los modelos de ortodoncia, ¿verdad? Digitales los podríamos generar aquí. Hay otros software que son mucho más específicos, por ejemplo, DeltaFace, que solamente te sirve para ponerles el zócalo, o sea, ya tienes tú el escaneo de tu paciente y puedes ponerles el zócalo para después imprimirlo de manera digital. Este es un buen software que no es gratuito, y hay algunos otros gratuitos como el MeditLink, que lo pueden instalar y tiene un módulo para hacer también este zocalado, digamos, de nuestro escaneo y nos permite exportarlo para después imprimirlo en 3D. Hay software como el Blue Sky, por ejemplo, que nos sirve para diseñar guías quirúrgicas y no solo eso, tiene muchos módulos. Podemos hacer incluso alineadores invisibles, cefalometría y muchas cosas más. Este software es gratuito, bueno, entre comillas, porque sí, el software como tal no te lo cobran, pero cada que tú diseñas, por ejemplo, una guía quirúrgica y quieres imprimirla, ahí en el momento de exportarla ya te cobran. Pero me parece que costos muy accesibles, como alrededor de $20 la exportación, pero digamos, sí tendría ese pequeño costo, ¿no? Y hay otro software como el que tenemos aquí abajo, que por ejemplo sirven para hacer lo de alineadores invisibles. Este es el software Maestro 3D, entonces es específicamente para alineadores, ¿no? Entonces tú puedes ir haciendo los movimientos dentarios y puedes ir generando, pues digamos, todos estos cambios en el paciente para poder después imprimirlos y mandarlo, ya que los tienes impresos, poder hacer los alineadores como tal, ¿no? Algo de esto es lo que podríamos hacer. Por ejemplo, tú ya tienes tu escaneo, puedes incluso, si vas a hacer extracciones, digitalmente hacer la extracción de los órganos dentarios, ¿verdad? Después puedes ir planeando cómo vas a ir haciendo la modificación de los órganos dentarios. Obviamente primero segmentas cada uno de los dientes para poderlo ir modificando. Los puedes segmentar, los puedes ir girando. Hay distintos programas, ¿verdad? Para poder hacer eso. Y hasta que ya tienes a tu paciente, digamos, como está en la actualidad y como quieres que terminen los órganos dentarios, ¿no? Te puede hacer toda la planeación, obviamente, entre este paciente o digamos, entre cómo se encuentra el paciente el día de hoy y cómo va a terminar, pues hay varios pasos intermedios, tienen que irse haciendo los movimientos graduales y por medio del software los puedes ir generando, ¿verdad? Y ya que los tienes listos, pues entonces ya los puedes imprimir en 3D. Pasamos a esta parte de impresión, que ahorita vamos a hablar con más detalle. Eh, para imprimir en 3D, tú necesitas, bueno, primero haber hecho, por ejemplo, tu tomografía, tu escaneo, ¿verdad? Tu escaneo intraoral. Y después, por ejemplo, diseñas tus cambios para hacer tus alineadores invisibles. Entonces ya tienes esos modelitos, ¿no? Entonces, para mandarlos a imprimir, normalmente las impresoras 3D tienen un software y si no hay algunos software como ese, Chitubox, que son muy amigables y que te permiten acomodar, ¿verdad? Digamos, esto sería la charola de impresión, ¿verdad? De tu impresora 3D. Entonces tú puedes acomodar de qué manera se van a imprimir los modelos. Eso es bien importante porque en la impresión 3D se va imprimiendo por capas. Entonces no es lo mismo poner el modelo como ahorita lo tenemos, que obviamente aquí la altura que tiene que imprimir no es mucha, ¿verdad? Desde la base hasta la parte superior. Pero imagínense que yo pongo este modelo vertical, ¿verdad? Pues obviamente serían mucho más capas las que tienen que imprimir. Entonces, tal vez para imprimir algo como esto, como no es mucha la altura, puede tardar 1 hora, por ejemplo. Si lo pongo vertical, puede tardar hasta 4 horas o más, ¿verdad? Entonces, aunque en algunos casos puede valer la pena, si yo tengo muchos modelos, pues los puedo poner así de manera vertical y obviamente me van a caber mucho más y a veces resulta eso más rápido que hacer varias impresiones así
colocándolos de manera horizontal. Pero eso simplemente para que tengan un panorama general. Con un software hay que posicionar, hay que decir cómo queremos que haga la impresión. A veces tenemos que darle algunas estructuras de soporte que los mismos software no las pueden dar para que no se distorsionen, ¿verdad? Las impresiones, para que tengan pues tal cual una estructura como un andamiaje que permita que se impriman de manera correcta. Y de esa manera ya mandamos imprimir. Ahorita vamos a ver más específicamente cómo es este proceso de impresión. Ahora, en cuanto a las impresoras 3D, pues hay diferentes modelos, han ido evolucionando muchísimo. Por ejemplo, existían este tipo de impresoras, bueno, siguen existiendo, de resina, que la verdad es que imprimían muy bonito, pero la impresora era costosa, y también la resina iba por unas mangueritas, entonces, si no lo usamos con mucha frecuencia, a veces se tapaban, o si necesitamos cambiar de material, pues se tenía que purgar este tipo de mangueritas, entonces se desperdiciaba también en esos cambios algo de material, pero imprimían bastante bien. Después ya surgieron las impresoras de resina, que actualmente, bueno, esta también era de resina, pero digamos ya un sistema distinto en el que tienen una charola donde nosotros colocamos el material y nos permiten ya imprimir con muy alta resolución, pues desde guías quirúrgicas, el tema de los modelos para alineadores, modelos de ortodoncia, modelos anatómicos, etcétera, ¿no? Entonces hay diferentes marcas, diferentes modelos, hay incluso otras que imprimen con filamentos, ¿verdad? Como materiales tipo plásticos, tipo PVC, que también son buenas, pero normalmente no te dan un nivel de resolución tan alta. En el área odontológica a mí me parece que impresoras como estas de resina son las que más convienen porque te dan muy buena resolución y los costos tanto de la impresora como del material que utilizan son bastante accesibles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta es una de las marcas que más utilizamos nosotros. Que es en eCubic, son impresoras que son, pues me parece que bastante accesibles, bastante económicas y funcionan bastante bien. Entonces hay diferentes modelos, normalmente ya cuando leemos las especificaciones nos dicen el área de impresión que tienen, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos da 245 milímetros por 197 y 122 milímetros, ¿verdad? Ese es el área que puede imprimir. Y ya el nivel de detalle que nos da es bastante alto. Por ejemplo, nos permiten tener resoluciones desde 0.10 micras, o sea, desde 10 micras, ¿verdad? Realmente no necesitamos tanta resolución. Para una guía quirúrgica o para alineadores normalmente imprimimos a 50 micras, ¿verdad? O para los modelos de ortodoncia normalmente imprimimos a 100 micras. O sea, realmente nos podrían imprimir con más resolución de lo que realmente necesitamos. ¿Cómo van construyendo la imagen? Bueno, si se fijan aquí en la parte de arriba tienen como una base, ¿verdad? Esta es la charola de impresión. Y aquí es donde va a ir construyendo nuestro modelo, capa por capa. Y abajo hay una tina donde van a colocar el material, la resina. Y abajo tiene una pantalla LCD. Bueno, hay diferentes sistemas. Este es de los más usados. Es una pantalla que emite luz y esta resina es sensible a la luz. Entonces, con esa luz va a ir fotocurando la información. Obviamente hay diferentes resoluciones, ¿verdad? Ya el día de hoy hay de 4K hasta 6K, creo que ya hay hasta 8K. Obviamente, entre más Ks tengan, digamos, va a ser mayor la resolución. Fíjense, aquí está como el ejemplo en 4K, el tamaño de los cuadritos que tiene, y si fuera 6K, la diferencia que tiene, ¿verdad? Sí son mucho más los píxeles que nos puede imprimir. La velocidad de impresión que tienen va a variar dependiendo de cada impresora. Esta impresora te puede imprimir hasta 8 centímetros por hora. Depende obviamente de la resolución que le des. O sea, esta resolución a fin de cuentas son las capas que va a ir haciendo la impresora, ¿no? Entonces, si yo le digo que imprima cada 100 micras, bueno, pues va a ser 10 capas por milímetro. Pero si le digo que imprima 50 micras, va a ser 20 capas por milímetro. Entonces, obviamente, se va a duplicar el tiempo de impresión, ¿no? Como les decía,
te pueden imprimir hasta 10 micras de resolución, aunque normalmente nosotros usamos, si es para algo que necesitamos mucho detalle, 50 micras, y para, por ejemplo, los modelos de ortodoncia, que no necesitamos un detalle tan alto, ¿verdad? Como para hacer un alineador, por ejemplo, normalmente usamos 50 micras. Y bueno, estas impresoras, a fin de cuentas, usan diferentes materiales, por ejemplo, pues tienen resinas de diferentes colores, ¿verdad? Aquí está como la resina y el color de la impresión. Entonces, podemos utilizar el que más nos guste. Por ejemplo, en ortodoncia es muy común utilizar el blanco para que simulen como al yeso, aunque sí me ha tocado ver que en algunos lugares los imprimen en gris o en este color un poco como amarillento, y a veces resaltan algunos detalles también importantes. Entonces, básicamente podemos ver el color. Hay otras que son transparentes, ¿verdad? Que incluso para el tema de guías quirúrgicas es muy útil tener este tipo de translucidez para poder asegurarnos de que haya asentado bien la guía en el momento de colocarlo en nuestro paciente, ¿no? Ahora, cuando nosotros vamos a preparar la impresora, es importante que utilicemos algunas medidas de protección, ¿verdad? Tanto la resina que utilizamos como lo que utilizamos para limpiarla, ¿verdad? Que normalmente es alcohol, pueden ser irritantes. Entonces es importante que las manejemos con guantes, con cubrebocas y de preferencia también con unos lentes de protección. Y obviamente hay diferentes maneras de hacerlo, pero después de imprimir, eso se los comento porque a veces cuando no hemos tenido como este acercamiento con la impresión 3D, eh, podemos tener la idea de que mandamos imprimir y ya termina de imprimir la impresora y ya tenemos nuestro modelo listo para entregárselo al paciente o para hacer el tratamiento que queramos. Y bueno, realmente no es así de simple, o sea, ya termina de imprimirse, pero queda obviamente completamente como bañado de resina. Entonces, después de eso hay que quitarle los excedentes de resina que tiene y también hay que terminarlo de fotocurar. Ya sale rígido, digamos, pero necesita tener un tiempo de fotocurado adicional. Entonces, eso lo puedes hacer de manera manual, ¿verdad? En una tina con alcohol isopropílico, puedes lavar el modelo y después meterlo en una lámpara de fotocurado. O hay ya máquinas especiales como esta, por ejemplo. Déjenme ponerles este breve video para que puedan verlo un poco más en acción. Que es como una tina, a fin de cuentas, que le ponemos alcohol isopropílico, y tiene también estas luces que después de lavar, ¿verdad? Con el alcohol, el modelo y quitarle todos los excedentes de resina, nosotros la podemos encender y entonces va a terminar de fotocurar. Aquí básicamente lo que hace la máquina pues es mezclar, estar haciendo circular el alcohol para limpiar perfectamente nuestra impresión y después con esta luz pues termina de fotocurarla y entonces sí, ya la podemos entregar. Básicamente ese es el proceso. Esto que les comentaba, el alcohol isopropílico, ¿verdad? Sí conviene manejarla con guantes, con medidas de protección, pues para no tener alguna complicación. Ahora, la resina es fotosensible, eso es bien importante. Siempre que la utilizamos, pues la colocamos en la impresora y siempre va a sobrar, nos van a quedar ahí excedentes. Esos excedentes de resina se pueden reutilizar, entonces los podemos devolver a su envase. Sí vale la pena que lo hagamos ya en cuando haya terminado la impresión, porque si no, con la luz se va fotocurando, ¿verdad? Entonces, de hecho, los envases de estas resinas, pues normalmente son completamente oscuros que no permiten el paso de la luz para que se pueda conservar bien, ¿verdad? Y después de eso, también es importante que filtremos la resina. A mí me gusta siempre, cuando nosotros terminamos de imprimir, recoger toda la resina y filtrarla antes de devolverla a su envase, ¿verdad? Porque a veces cuando mandamos a imprimir quedan como pequeños restos de resina que a lo mejor se desprendieron del modelo que imprimimos, y van a afectar, porque se fijan, la resolución con la que imprime es muy alta, ¿no? Entonces cualquier pedacito de resina ahí puede interferir
en una impresión posterior que nosotros hagamos, ¿verdad? Entonces vale la pena que lo filtremos. Hay quien incluso lo hace al devolver la resina al envase, ¿verdad? La que sobró, que la filtra, y hay quien otra vez al volverla a colocar en la resina vuelve a filtrar. Pienso que al menos una vez hay que hacerlo, ¿verdad? O sea, cuando realizamos la impresión, al devolverla al envase, filtrarla para que quede bien. Y bueno, ya podemos imprimir, les digo, con materiales translúcidos de preferencia, si es para una guía quirúrgica, y sí tendría que ser con una resolución alta de al menos 50 micras. Incluso hay materiales biocompatibles, ¿verdad? Si queremos todavía hacerlo mejor, sobre todo en guías quirúrgicas que van a tener contacto directamente con la boca del paciente, pues definitivamente sería lo ideal. Para los alineadores como tal, no imprimimos el alineador, imprimimos más bien el modelo que nosotros fuimos modificando, la serie de pasos, digamos, en el cual llevamos al paciente desde el estado actual hasta como queremos que termine el tratamiento. Y ya que los tenemos impresos, entonces aquí sí diseñamos ya o elaboramos los acetatos, ¿verdad? O los alineadores como tal. Podemos hacer modelos de ortodoncia digitales, ¿verdad? Ya tenemos nuestro escaneo, entonces por medio de software le podemos usar Zócalo. Me parece que ya con eso sería suficiente para que nosotros podamos, pues hacer nuestro diagnóstico, pero bueno, si queremos seguirlo teniendo en nuestra mano, como los modelos de yeso, pues este tipo de modelos se pueden mandar a imprimir y entonces ya los podríamos tener de manera física. El color, pues obviamente depende de la resina que nosotros hayamos utilizado, ¿no? Para imprimir. Y obviamente dependiendo las marcas de las resinas y también la marca de la impresora que utilicemos, pues nos puede dar una mayor o menor resolución, ¿verdad? Normalmente conviene utilizar la resina de la misma marca de la impresora que nosotros compramos, ¿verdad? Porque de alguna manera ya están calibrados para que resulte bien. Si es de otra marca, sí se puede normalmente, pero tenemos que modificar algunos parámetros porque obviamente la viscosidad y las características de cada resina pueden variar un poco, entonces sí tenemos que configurar ya la impresora como de una manera manual, ¿verdad? Y normalmente implica pues estar haciendo algunas pruebas. Entonces, a mí sí me gusta en general recomendar que usen la resina de la misma marca de la impresora que tienen, ¿no? Y bueno, muy bien, a fin de cuentas, esto es un poco el panorama de lo que podemos hacer con la radiología digital. Algunas de las cosas, obviamente el campo es mucho más grande, pero sí la idea es un poquito ver como toda la integración que podemos hacer desde la radiología digital que nos sirve para el diagnóstico hasta la integración con la tomografía. Ya teniendo la tomografía, que ya es un archivo tridimensional, cómo podemos integrarlo con un escaneo intraoral para hacer guías quirúrgicas, para hacer alineadores, para imprimir un maxilar, una mandíbula, etcétera. Y bueno, hay diferentes tipos de software, obviamente, ya dependiendo la aplicación concreta que necesitemos, que de repente pueden utilizar para cada aplicación. Por ejemplo, hay algunos de los que tengo grabados, algunos como tutoriales, que si a alguien le interesa me puede enviar un mensaje y con gusto se los comparto. Por ejemplo, para diseño de guías quirúrgicas, de algunos tipos de guías quirúrgicas, tengo por ahí un video de cómo hacerlo con Blue Sky, que tiene la ventaja ese programa de que lo pueden descargar gratuito. Incluso les podría compartir yo alguna tomografía y un escaneo para que puedan hacer alguna prueba. Y bueno, en general, cualquier duda, cualquier información que necesiten, con gusto los puedo apoyar. Ahí tienen mis números de contacto. Y bueno, espero que haya resultado útil para ustedes esta plática. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, podemos aprovechar para responderla en este momento. Doctor Sierra, muchas gracias por su participación en este primer webinar del segundo ciclo de conferencias de CADE, en un tema tan actual como es la odontología digital, y en donde, como le dije yo al principio, yo tenía ya un par de preguntas en mi mente, y que me hubiera gustado, no sé si podrá profundizar un poco sobre el asunto o tocar el asunto. Nosotros estamos incursionando en la planeación de cirugía ortognática
por la vía digital y la generación de guías oclusales intermedias en la cirugía ortognática y la guía quirúrgica final. No sé si pudiera hacernos algún comentario con respecto a esta parte de la odontología digital. Ok, perfecto, doctor, muchas gracias. Sí, bueno, mira, como tal, la verdad, en esa parte de diseño de guías quirúrgicas o así, o planeaciones como para cirugía ortognática, la verdad es que no lo he hecho directamente. He escuchado algunas pláticas y sí sé de algunos software que te permiten hacer esto, por ejemplo, Dolphin Imagine, ¿verdad? Tiene un módulo específicamente para hacer este tipo de planeaciones y diseños de este tipo de guías. Este, no estoy seguro, pero creo que Exocad también tiene algunas de estas opciones, pero sí, sinceramente, en eso no lo hemos realizado todavía. Ahí te mentiría. Creo que, bueno, sería cuestión de conocer este tipo de software que hay, que ya debe haber varios que tengan estas opciones. Y pues tal cual, ¿verdad? Ahora sí que irlos probando, ir haciendo las planeaciones y a fin de cuentas lo que nos van a entregar pues es un archivo STL, esa guía para que nosotros lo podamos imprimir en 3D. Pero sí, la verdad, en ese tema de este tipo de guías que me comentas no tengo mucha experiencia. Tengo una segunda pregunta. Si yo fuera ortodoncista, ¿qué ventajas me da a mí la impresión de modelos en plástico sobre el tener los modelos de yeso? Es decir, mi trabajo se facilita, se moderniza. ¿Cuáles son las ventajas que me daría el pedirle al centro radiológico que me imprima modelos y no que me mande modelos vaciados? Ok. Bueno, mira, las principales ventajas que tendrías, hay algunas cosas que son muy similares. Por ejemplo, la resolución o la calidad de detalle que podríamos ver es muy similar, la que vas a tener en el modelo de resina o de yeso, ¿verdad? Puede ser que incluso sea un poco más alta en la impresión de resina, ¿verdad? Porque el escaneo lo hace con una resolución muy alta y la impresión 3D también. Y obviamente cuando tomamos la impresión con alginato, de por sí el alginato no es el material más preciso que tenemos, y cuando lo llenamos en yeso, pues obviamente también perdemos un poquito de información. Entonces sería tal vez un poquito más preciso, pero realmente sería algo muy similar. Ahora, ¿qué otra ventaja tendrías? Bueno, una es que son modelos mucho más ligeros. Normalmente en resina se imprimen huecos, entonces el peso que tienen es mucho menor. Este, el tiempo de entrega es mucho más rápido, ¿verdad? Normalmente en los gabinetes cuando se imprimen, pues te lo pueden entregar en 1 o 2 días, porque no tienen que llevar todo el proceso que lleva el yeso, ¿verdad? Que tienen que tener un proceso de detallado y después de deshidratación del modelo para que no le salgan hongos después. Con la resina no tienes ese problema, entonces podrías entregarlos en un tiempo mucho más corto también. Y otra gran ventaja es de que podrías tener tu archivo digital de ese modelo, ¿verdad? O sea, en ortodoncia a veces, o con los ortodoncistas, es un problema que tienen que tener cuartos enteros guardando los modelos, ¿verdad? Porque los tienen que guardar por un tiempo prolongado. Entonces, la verdad es que tú podrías tener tu impresión de modelo, hacer tu diagnóstico, y si ya te está ocupando mucho espacio, pues incluso la podrías tirar, ¿verdad? O desechar, pero quedarte con el escaneo o el formato digital. Y si en algún momento lo vuelves a necesitar, pues simplemente lo vuelves a imprimir, ¿verdad? Pienso que esas serían algunas de las principales ventajas. Me preguntan aquí alguien del auditorio que si hay alguna ventaja en el costo entre los estudios, los modelos de yeso y los modelos de plástico. ¿Hay alguna ventaja de tipo económico en el costo? Claro, sí, fíjate que normalmente tienen el mismo costo, ¿verdad? Porque obviamente sí,
El hacer la impresión en resina, pues también tiene un costo, ¿verdad? Eh, Además del tiempo de impresión, del escaneo intraoral. O sea, a mí me parece que en realidad debería costar más hacer un modelo en resina, ¿verdad? Se debería cobrar más. Pero la verdad es que en la mayoría de gabinetes que ya lo hemos implementado, yo he visto que eh, manejamos más o menos el mismo costo. El mismo costo, o si no, ligeramente un poco más elevado, ¿verdad? Que la verdad, como les digo, me parece que tiene sus ventajas. O sea, si te cuesta prácticamente lo mismo, pues creo que es mejor tenerlo en resina. Y bueno, otra cosa que no les comenté, el modelo de yeso pues es frágil, ¿verdad? Se puede despostillar, se puede romper algún modelo dentario. El de resina pues es mucho más resistente. Ya, muchas gracias. Hay otro aspecto que yo no sé hasta qué punto puede ser determinante en el caso del ortodoncista o el cirujano en cirugía ortognática. No es lo mismo ver una radiografía con el paciente en el negatoscopio que ver una radiografía digital en una pantalla de 32 pulgadas. Es decir, la imagen que tú proyectas profesionalmente es diferente. Creo que lo mismo sería con los modelos de resina y los modelos proyectados en la pantalla que los modelos de yeso en el escritorio hablando con el paciente. ¿Sí? La imagen que proyectas de modernidad creo que es mucho mejor cuando ya estás trabajando en lo digital que cuando sigues en el yeso. No sé qué opinión tiene usted al respecto. Sí, claro, sin duda. Sí, de hecho, creo que, bueno, en la parte de imprimirlos en resina es porque, bueno, todavía me parece que es un paso intermedio, ¿verdad? O sea, en esta evolución que vamos a lo digital, que todavía, pues bueno, muchos ortodoncistas están acostumbrados a trabajar así, con el modelo físico en su mano. Entonces, bueno, lo puede tener en resina y va a cumplir, digamos, una función muy parecida a cuando lo tenemos en yeso. Ahora, a donde realmente me parece que tendríamos que ir es ya no imprimir los modelos, o sea, realmente ya diagnosticar de manera completamente digital. Y eso pues tiene muchas ventajas, ¿verdad? Como comentas, lo podemos ver en una pantalla, que incluso puede ser una pantalla grande, lo podemos mover, lo podemos girar, amplificar, hacer mediciones, o sea, vamos a tener una serie de herramientas que nos sirven tanto a nosotros para el diagnóstico y también, como lo comentas, como para mostrárselo al paciente, ¿verdad? Y es un hecho, tanto en la radiología digital como 2D, como en la tomografía o en este tema de modelos o escaneos 3D, definitivamente el mostrárselo al paciente, así en una pantalla grande, pues te hace ver de una manera muy profesional y normalmente ayuda también a que el paciente más fácil acepte un tratamiento, ¿no? Entonces, definitivamente lo más importante es hacer el diagnóstico, pero sin duda son herramientas que facilitan la comunicación odontólogo-paciente y definitivamente te hacen ver innovador, profesional, y obviamente eso le da mucha seguridad al paciente. Claro, claro. Hay una pregunta que nos hace el doctor Arturo Vargas. Él quiere saber cómo filtra la resina que quiere regresar al recipiente original. Ok, sí, buena pregunta. Mira, yo he visto quién lo hace con una coladera, tal cual, una coladera como tipo las de cocina, pero que sea finita. O sea, obviamente que los espacios que haya entre la malla, esa red que tienen las coladeras, pues sean delgaditos para que no pasen muchos grumos. Pienso que si es así, más o menos finitos los espacios que hay, puede funcionar así. Si quiere ser todavía más riguroso, hay quien utiliza como un paño, como una tela, nada más que sí tiene que ser una tela que no suelte como fibras, ¿verdad? Como pelitos, un paño así muy finito y por medio de esa tela puedes filtrarlo. Eso ya si quieres ser así como muy riguroso, que no se pase ninguna partícula, ¿no? Prácticamente de resina. Pero yo, o sea, de manera práctica, como nosotros lo hacemos, es con una coladera, ¿verdad? De estas de cocina, pero que sí la malla sea muy, muy finita, que no deje pasar, pues grumos grandes, digamos, de material. Ok, muchas gracias. La doctora Betty Padilla hace una pregunta que dice que qué características debe tener una computadora para usar las tomografías y el escáner.
Ok, sí, normalmente sí son computadoras más grandes de las normales, ¿no? De las que usamos en oficina. Por tanto, la tomografía como el escaneo, pues sí requiere más capacidad. Eh, Algunas características, bueno, habría que ver exactamente el software y el escáner que manejarías, pero de manera general, pienso que una computadora que tenga un procesador, eh, de preferencia que sea Core i7, ¿verdad? O superior. Ese sería un primero, o sea, que tenga un buen procesador. Otra cosa importante es la memoria RAM. Si tiene 16 gigas de memoria RAM o más, pues pienso que sería lo ideal. Otra cosa importante es la tarjeta de video. Eh, es importante que tenga una tarjeta de video independiente, ¿verdad? Casi siempre las más comunes son de la marca NVIDIA, y hay diferentes modelos. Creo que unas de las más recientes son las RTX, pero habría que checar exactamente. Y si la computadora además tiene disco duro de estado sólido, también es mucho mejor, es más rápido. Esas son las 4 características principales, ¿verdad? Que debe tener una computadora para que sea más rápida. A fin de cuentas son computadoras de las que llamamos como de gamer, ¿verdad? De las que se utilizan como para videojuegos, que son las que suelen tener estas características más potentes. Muy bien, muchas gracias, doctor. Otra pregunta del mismo doctor Vargas. ¿Tiene alguna idea del costo aproximado de los escáneres y de las impresoras? Sí, de los escáneres intraorales, pues hay una variedad de precios, ¿verdad? Hay diferentes modelos, diferentes marcas, pero digamos, te puedes encontrar escáneres yo diría que desde unos 230,000 pesos hasta 800,000 pesos, ¿no? En ese rango están. Ya hay muy buenas opciones accesibles, hacia alrededor de 230, 240,000 pesos, y que ya te cumplen bastante bien, ¿verdad? Eso en cuanto a los escáneres. En cuanto a las impresoras 3D, la verdad es que también ya hay opciones. Hay impresoras baratísimas. Me han dicho que hay algunas que cuestan incluso desde 4,000, 5,000 pesos, aunque dudo que te den la resolución que necesitas. De estas que yo les mostré de AnyDesk, por ejemplo, de esta marca, que ya me parece que son bastante buenas. eh, una con una charola de impresión ya mediana o grandecita, como la que les mostré, cuestan alrededor de 17,000 pesos, que me parece que es ya bastante accesible, ¿no? Eh, y la resina, el costo que tiene, te lo venden los envases de 1 kilo, y cuesta alrededor de 1,000 pesos el kilo, ¿verdad? De resina, que la verdad es que es bastante accesible, porque con un kilo, pues puedes imprimir muchos modelos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Me parece que no hay más preguntas en la lista. Ok, Muy perfecto. bien. Doctor Sierra, pues le quiero agradecer a nombre de CADE Digital su participación otra vez como, como inaugurador de nuestro segundo ciclo de webinars de parte de CADE Digital. Le extendemos un reconocimiento que le haremos llegar físicamente, por supuesto, y espero que podamos contar con su participación nuevamente en el futuro con otros temas en relación a odontología digital. Con todo gusto, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que haya resultado útil e interesante para ustedes y para todos los asistentes. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, estoy para servirles. Muy agradecidos. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego. Que estén muy bien.